Bienvenidos, mi nombre es Janet Alberto y este es tu podcast Latina Resilience. Felizmente estamos cumpliendo ya un año de este trabajo. Esto me alegra muchísimo, obviamente, porque son las personas que han apoyado y han creído en este proyecto, pero personalmente han creído en confiar en un espacio que tal vez se necesitaba en algún momento. Este mes se reconoce al refugiado como parte de la comunidad, ¿no? Entonces, pues nuestra invitada, que, bueno, su nombre vamos a seguir manteniendo de manera anónima, a quien nos vamos a referir como María, pues llegaba acá como en condición de refugiado y ella en ese momento nos contaba cuál era su contexto por el cual llegaba aquí a Irlanda. Nos había contado, ustedes pueden escucharlo en el capítulo, que pues nos contaba absolutamente cuáles eran en ese momento sus sentimientos, sus emociones, sus perspectivas en condición de refugiado. Pero lo gratificante es que el día de hoy que ya ha pasado un año y ella nos va como que actualizar un poco con relación a este trámite y a este proceso que ha pasado para podernos un poco como que cerrar tal vez ese proceso que iniciaban. Entonces, muchísimas gracias, María, por estar hoy día. Hola María, ¿cómo estás? Hola Janet, muchas gracias por el espacio y muy bien, por dicha, gracias a Dios. Muy bien en este momento puedo decirte que muchísimo mejor que hace un año atrás. Recuerdo muy bien que en aquel primer encuentro donde conversábamos, tú mencionabas que era una necesidad tener que dejar tu país, como que de una decisión que tenía que tomarse inesperadamente, que prácticamente tenías que tomar esa decisión porque estabas precautelando tu vida. Y pese a eso, tú habías llegado ya al destino final que era Irlanda y que estabas iniciando ese trámite ya como refugiado. Entonces, nos contabas un poco en ese momento cuáles eran las condiciones, los documentos que presentabas. Cuéntanos un poquito más para retomar cómo ha ido este proceso hasta el día de hoy. En aquel momento fue algo como muy drástico que todavía incluso hasta la fecha, que apenas ha pasado un año, hay muchas cosas que a veces a uno le parecen como de película prácticamente de lo que ha ido pasando desde el momento en que decidimos que teníamos que salirnos. Pero en realidad el proceso sí ha sido bien fuerte, pero también bastante reconfortante. Al final de cuentas, dentro de las mismas situaciones difíciles, uno se va formando nuevamente y va tratando del ser humano, como te decía, él tenía la capacidad de adaptarse a muchísimas cosas, entonces nos hemos ido adaptando, no hay otras palabras. En el momento inicial, exactamente solicitantes de asilo, así es como lo ven en el proceso, digamos, legalmente. Ya una vez que pasamos la entrevista, en aquel momento recordaba que te decía que esperáramos que fuera menos de un año, había mucha gente que nos decía porque había mucha incertidumbre, uno no sabe, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar, lo que te dicen en un lugar, lo que te dicen en otro lado. Había personas que conocíamos que tenían 3 años de estar en el proceso y ni siquiera habían ido a la segunda entrevista. Donde ya tienes que mostrar todas las pruebas y todo lo que uno había enviado inicialmente. Entonces, es como te explico, es un camino que uno no sabe qué va a pasar, bien incierto, que ahí uno en el proceso va tratando de entender un poco cómo funciona, además, como le decía también, sufriendo no solamente del proceso de violencia que venía uno del país, sino también llegar a un proceso nuevo donde existía muchísima violencia institucional que te hablé y te comenté en aquel momento. Cosas muy nuevas, cosas muy frustrantes, poco apoyo psicológico, también te comenté en aquel momento, aunque aquí tienen una cultura del mental health, de que soporta muchísimo el mental health a la gente y el mental health, pero en realidad en todos estos centros de acopio que tienen para las personas solicitantes de asilo, eso no existe. Por lo contrario, la gente acá venimos todos con nuestros traumas y con nuestras situaciones de vida y a llegar a meternos a un lugar donde vemos un montón de traumados, porque esa es prácticamente la palabra, todos venimos con nuestros propios traumas y nuestras propias vivencias, entonces llegamos a compartir nuestras historias y a compartir vivir en los mismos lugares y a compartir muchísimas cosas. Pero bueno, lo mejor de todo eso, digamos, del proceso fue que al final de cuentas no tuvimos que esperar mucho como otras personas que incluso llegaron antes que nosotros y ni siquiera les han resuelto. Parece que nosotros llegamos en un tiempo donde había como una nueva forma de tramitar los procesos de solicitantes de asilo.
como que entramos en un proceso digitalizado, una cosa así por explicarte. Los procesos en teoría no deberían de durar más de un año. Nosotros por dicha ya nos estaban llamando a la entrevista. Al mes 11 ya nos habían contestado, gracias a Dios nos dieron el estatus de refugiados, porque existen diferentes tipos de, podemos obtener en el sentido de que nos dan hasta una tarjeta de residencia. Hay muchísimos refugiados que vienen y entran dentro del proceso, digamos, dentro de una protección, por ejemplo, que vienen de conflictos bélicos de sus países, entonces ellos no entran dentro de este proceso como nosotros, sino que entran en un procedimiento especial, y ese procedimiento especial lo que les hace es darles una protección subsidiaria por el tiempo que dure la guerra en sus países. Entonces, una vez que acabe, en teoría deberían de regresar a sus países. Entonces se limitan en muchas cosas, como por ejemplo obtener la tarjeta de residencia, que es muy importante, digamos, en un país como este, para ya después poder obtener en unos años una posible ciudadanía y demás. Dentro de todas las cosas malas que veíamos que estaban pasando, al final de cuentas, por dicha, fueron sí 10 meses, 11 meses muy dolorosos del proceso, de la incertidumbre, no saber qué iba a pasar, de estar viendo las situaciones que pasan dentro de los lugares que tienen a todos los refugiados. Entonces, en los que nos tocó vivir, en los lugares que podemos decir que tenemos la experiencia de las cosas que nos tocó ver, pero por lo general, todo lo demás, anterior a eso, sí, súper totalmente desconocido. Ya cuando llegamos a la entrevista pudimos entregar obviamente todas nuestras pruebas. Nos hicieron una entrevista separada porque éramos personas mayores de edad, mi esposo y yo, entonces una entrevista a él, una entrevista a mí el mismo día, a diferentes horas. Obviamente mi esposo fue con sus pruebas, yo fui con las pruebas, que básicamente era lo mismo. Ellos las valoraron, después de eso se tomaron creo que como un mes más o menos, donde nos llevaron la respuesta, nos lo enviaron por correo. Aquí todo se maneja como por correo de post, ¿verdad? No el correo electrónico. Entonces todo nos llegaba a la casa, documentos, ahí nos informan que si nos aceptaron, qué tipo de protección nos brindaron, cuáles son los otros pasos a seguir para poder sacar la tarjeta de residencia y demás. Nos dieron la medical card, digamos, que es muy importante para poder obtener atención médica aquí gratuita en este país, que son situaciones muy complicadas. Tal vez en Irlanda no es como en otros países, que le niegan la atención a la gente si no tiene dinero, pero efectivamente si no tienes un seguro vas a tener que pagarlo, ya sea después de que te atiendan o no, pero igual, o si necesitas una justificación para un médico, es plata que tienes que pagar. En cambio, por lo menos con la medical card uno tiene, si algo te pasa, una emergencia, puedes salir y correr a que te atiendan. Que ha sido algo muy bueno. Se nos aprobó el permiso de trabajo ya legalmente, sin restricción de horas, sin nada. Anterior de que tuviéramos el permiso de trabajo, teníamos que trabajar de manera informal, obviamente, porque teníamos que tener dinero y comer y hacer algo. Y trabajamos, digamos, recogiendo dinero, como dicen, cash in hands aquí, pero ya después de que tuvimos el permiso de trabajo, pudimos obtener nuestro trabajo cada uno, perfecto, sin ningún problema, obviamente con un salario básico. Por este tipo de protección que nos dieron, podemos obtener ayuda para estudiar. Nosotros somos profesionales, te comenté el año pasado, nosotros somos 2 personas profesionales, y aquí lo único, digamos, tal vez que ha sido como un poquillo complicado ha sido el idioma, en el sentido de que como no es el 100%, ¿verdad? Que uno es nativo ni nada de eso con el inglés, de las traducciones a la hora que la gente habla y demás, tal vez es un poco más complicado, o a la hora que uno hace un examen tal vez no califica con todos los puntos que necesitan, porque ocupan gente que sea totalmente nativo, que sí entiendan perfectamente lo que hacen. Pero hay muchísimos cursos, oportunidades, incluso maestrías. Nosotros, por el programa en el que estamos de protección, entramos a un tipo de beca que se llama beca santuario, que tienen muchísimas becas. Las universidades de acá de Irlanda, las universidades públicas, son exclusivamente para personas que están bajo esta condición, ya sea solicitantes de asilo o refugiados. Y nosotros hemos aplicado, lo que pasa es que ahora hasta septiembre son que empiezan las clases, entonces yo me imagino que en estos meses ya le empiezan a avisar a uno si lo aceptan, si no lo aceptan, porque imagínate, son muchísimas la cantidad de personas que aplican para este tipo de becas, pero está la opción. Si no fuera de esta opción de la beca, como no tenemos todavía 3 años de vivir en Irlanda, tendríamos que esperar ese tiempo para poder obtener al tipo de tarifas para residentes o nacionales. Si no, tendríamos que aplicar por la tarifa de estudiantes internacionales, que es carísima.
Entonces, las opciones es, si no están por medio de estas becas, entonces esperar el tiempo para poder aplicar a tarifas que no sean diferentes opciones de cursos que hay en los centros de adultos, de estudios, que hay como los diferentes contis. Entonces hay muchísima ayuda en cuanto a eso. Sí, se supone que ofrecen mucha ayuda psicológica y demás, pero ahí son muchísimas las largas filas también que hay que esperar para, más que todo, se ofrecen organizaciones privadas, digamos, sin fines de lucro, que son como las que están más atentas a ayudar ahí a promover el mental health. Por lo general, el proceso ya pasó lo peor en el sentido de que sabemos que no nos van a devolver a nuestro país, como que no es que nos van a decir, no, es su caso, porque eso le pasa a muchísima gente que vienen nada más y dicen cualquier cosa y ya piensan que con eso, porque hay gente que sí lo agarra, digamos, de una forma seria, que por la situación que estamos viviendo, y hay gente que simplemente lo agarra porque viene y quiere quedarse en Irlanda y ya vinieron de una condición y cambiaron su estatus por eso, y entonces ya al final, cuando llegan las entrevistas, le dicen, ¿y eso qué? Eso no tiene una prueba de nada, entonces la gente les dice, tienen que salir, y si no salen, obviamente las órdenes de deportación, y la orden de deportación después viene que lo bloquean para poder entrar a cualquier país de la Unión Europea. Son palabras mayores. Hemos conocido familias en esas circunstancias, en los procesos aquí, familias incluso con hijos, familias incluso de países tan complicados como Irak, de personas que vienen de países como de Bangladesh, que son lugares donde se sabe que existen conflictos, en situaciones muy peligrosas para sus vidas, pero que tal vez por no traer las pruebas, por no evidenciar la situación que estaba pasando, porque simplemente la gente viene y dice, es que mi país es peligroso y ya, y la gente cree que con eso, y eso no es así, digamos, usted tiene que efectivamente demostrar por qué para usted es peligroso estar en su país de origen y demás, y eso es algo que sí me parece que tienen como un filtro, digamos, que hacen las entrevistas y demás, porque de no es como que le permiten a cualquier persona que simplemente venga y diga necesito protección y ya. Sí te digo que, digamos, nos ha tocado ver que mi esposo y yo vemos que los centros y los lugares donde hemos estado son lugares que están colapsados. Muchísima gente que hay, no sabemos cómo, efectivamente, digamos, cómo hacen. Nos ha tocado vivir en manifestaciones de las mismas gentes de los lugares alrededor de donde uno viva, porque la gente es muy molesta en este país, principalmente los irlandeses, claro, de que no les gusta de que la gente esté viniendo y viniendo y viniendo a pedir asilo y viniendo a pedir asilo, y el gobierno simplemente abre sus fronteras y venga todo el mundo a pedir asilo, pero en realidad los casos son muy diferentes. Todas las personas tendrán sus justificaciones, digamos, para hacerlo. Uno entiende, por supuesto, a los irlandeses, porque hay, es como que en el país de origen de uno llegue cualquier cantidad de personas, se meta y tenga que funcionar, pero la gente no entiende que el derecho, digamos, esto es parte de la protección internacional, que evidentemente viene del derecho internacional. Claro. Esto no se financia por el Estado irlandés. De los centros de estos de refugiados y demás son financiados directamente por el gobierno irlandés. Algunas cosas sí, por supuesto, interceden como para poder obtener propiedades y demás, para poder meter a las personas a vivir ahí mientras están dentro de los procesos, pero digamos, no, esto viene financiado por los organismos internacionales, incluso por países que están aquí en Europa que prefieren dar una cuota para que Irlanda sea el país que recibe a los refugiados y no sean ellos los que tengan que enfrentar la situación, que al final de cuentas en toda Europa, en muchísimos países de Europa, para nosotros esto era algo desconocido, pero en este año nos hemos dado cuenta que en toda Europa las solicitudes de asilo están por las nubes. ¿Qué fue lo más difícil del proceso en cuanto a la documentación? ¿Tú crees que fue un tema de documentación? No solamente fue de proceso, faltó algo que tú que tenías que demostrar, o qué crees que fue la dificultad más grande para que se extiendan a los 11 meses? Creo que es la cantidad de gente, la cantidad de solicitantes de refugio. En realidad de la demanda, digamos, de las solicitudes, ¿no? Correcto, la demanda de las solicitudes es demasiado. Incluso el día que fuimos a la segunda entrevista, porque inicialmente cuando llegas a Irlanda tienes una entrevista,
explicas qué fue lo que pasó, entregas las pruebas de qué es lo que pasa, si las tiras en ese momento, alguna gente le dice no las tengo porque vengo huyendo o lo que sea, entonces usted se compromete a mandarlas después por correo. Ya. En el caso de Pero en el nosotros caso de ustedes tenían toda la documentación, ¿qué teníamos básicamente les exacto, pedían para presentar? formulario, llenamos un formulario con toda la historia detallada, un formulario mi esposo, un formulario yo, independientes, detallando, digamos, qué eran las situaciones, las fechas, nombres de las personas, y al final del formulario dice como cuáles son las pruebas que usted aporta, entonces ahí ya Ok, nosotros interpusimos la denuncia que teníamos, la solicitud de protección, varias cosas que habíamos hecho en Costa Rica ya. que no se dieron, ¿verdad? Que fueron de las que nos pusieron a nosotros en peligro, entonces toda esa información nosotros sí la aportamos desde el inicio. ¿Y esto lo mandan a través del correo postal? Se manda, esta información sí se manda a través de correo electrónico. Ok, Si las tienes físicas, ahí mismo se adjuntan al formulario, pero como ahora todo está digitalizado, todavía nosotros cuando entramos era escrito, entonces escribíamos en el formulario. Creo que ahora el proceso lo están haciendo aún más digitalizado, creo que a las personas ahora las están entrevistando y lo ponen directamente como en computador. Pero básicamente esta primera entrevista es la más importante. Obviamente la segunda entrevista, donde uno va con la persona encargada, con el entrevistador eh, y le enseña las pruebas y demás, todo le contesta lo que uno quiere, es muy importante. Pero la primera es muy importante porque cuando usted llegue a la segunda entrevista, todo lo que usted dijo en la primera entrevista se lo van a preguntar. Porque usted ok. no es que va a decir primero una cosa y después va a llegar diciendo otra en la segunda entrevista. Usted dice una cosa en la primera, eso todavía hoy nosotros, como fue una historia real, como toda la prueba fue real, lo mismo que dijimos en la primera fue lo mismo que dijimos en la segunda, pero hemos escuchado casos de personas Claro, que es en lo que la se primera espera. entrevista dicen una cosa y después a la segunda entrevista llegan diciendo completamente otra cosa y también eso es una La forma historia. para que les cancelen el proceso. Entonces, eso es como la prueba que le piden a uno, lo que usted tenga para demostrar todo, sustentar lo que usted está diciendo. Dale. Y les proveen en este caso traductores para quienes no Correcto. tengan, digamos, el inglés fluido. Traductores de todos los lenguajes. Digo, digamos, hay solicitantes de refugio de muchísimos países del mundo donde uno ni siquiera se puede creer como las situaciones son tan personales y tan distintas. En Sí. cualquier país del mundo pueden tener. Entonces hay muchísimos traductores que funcionan ahí. Eso es increíble. Vienen de Centroamérica, personas que vienen no solo de Costa Rica, sino también de El Salvador. Hemos visto mucha gente aquí, personas de México. Hay muchísimo, digamos, de Nicaragua. Hay muchísimas situaciones, digamos, de que se dan aquí, que están pasando y que de ahí sí, que no es desconocido. Tal vez uno antes, si no, nunca hubiera emigrado de una forma como esta, jamás se hubiera dado cuenta de todas estas situaciones. Durante el periodo, digamos, del proceso, ¿ustedes tienen lugares donde quedarse a vivir? ¿También es hasta que finalice el proceso o cómo se maneja? Sí, es el proceso de los lugares, los centros, no sé si hace un año te comentaba lo traumático que son, digamos, porque sinceramente no hay palabras para describir. Hay lugares que son muy lindos, hay lugares que la gente tiene muchísima suerte, donde los envían a un paraíso, y hay lugares que no son para nada habitables, que ni siquiera tienen las condiciones para que las personas puedan tener una ducha digna o que puedan tener descansar las horas necesarias de manera adecuada, pero en la vivienda se la dan a uno en todo el proceso y depende de la situación de la protección que le dan a uno, tienes derecho a que puedan darte una opción de vivienda en Irlanda. Por ejemplo, en el caso de mi esposo y yo que calificamos por refugio, tenemos derecho a que el Estado nos facilite un lugar para poder vivir. Pero como en Irlanda para nadie es un secreto, la situación de vivienda, entonces sí, solicitamos y tenemos la solicitud aprobada y demás, hasta que en algún momento exista una oportunidad para uno vivir, uno vive ahí. Mientras tanto, nosotros seguimos en un centro la ventaja es que estamos ahorita en un lugar más privado, digamos, por lo menos tenemos nuestra propia habitación. Okay. Entonces, en nuestra propia habitación tenemos nuestro propio baño, tenemos por lo menos en ese espacio de un poco más de privacidad.
pero en el lugar que estábamos Claro. antes era un lugar como un salón dividido por paredes de plástico prácticamente y usted escuchaba a todos sus vecinos hablando, roncando, sus necesidades, a Claro. saltar los plásticos, porque la gente, tal vez para nosotros no es común ver eso, pero había muchas Sí, personas claro, ahí. Ahorita me da risa, porque sinceramente de todo hay que reírse en la vida, porque hasta de claro, nosotros mismos. pero Pero mujer, usted no sabe lo triste y lo frustrante que era estar a medianoche escuchando a alguien haciendo sus necesidades en un tarro plástico, porque o sea, no tiene sentido. Pero para ellos en otras culturas es algo completamente natural y es algo completamente normal, es el servicio de ellos del claro, día a día, entonces lo ven como algo, aunque para mí, por más servicio, no sería de improbable hacerlo a la par del vecino, hacer mis necesidades a la par del vecino, pero había muchísima gente ahí que para ellos no hay filtros en ese sentido. Todo ese tipo de cosas nos tocó vivir, por lo menos ahora sí estamos en un lugar cerradito, una habitación pequeñita, tiene ni 5 metros cuadrados, yo creo, ¿verdad? No tiene ni 5 metros cuadrados, tiene como 3 metros cuadrados si acaso, pero tenemos nuestro baño propio y nuestra cama para dormir y por lo menos estamos bien en ese sentido. Y de ahí nada, qué esperando bueno. que todo sea mejor en algún momento. ¿Cómo recibes la noticia de que tu solicitud fue aceptada? ¿Cómo recibes esa Eh, buena noticia? bueno, la noticia fue que primero, por alguna razón, llegó un sobre para mi esposo, primero, solo el de él. Y cuando vi el color del sobre, mi esposo no estaba trabajando, entonces, pero cuando vi el color del sobre, es un color del sobre que es como café, que es un color de que utiliza el Ministerio de Justicia. Para otros documentos ya habíamos recibido antes algún tipo de notificación, como la solicitud de la entrevista y demás. Entonces tiene una particularidad y además trae como la insignia del Ministerio de Justicia ahí. Y decía para Brandon, y yo le escribí, le dije, hasta que mi corazón se me salió, yo le dije, uy, ve, aquí le llegó algo, creo que es raro, no hay nada para mí. Entonces mi esposo me dijo, de ahí no ábralo. Y donde yo lo abrí hasta que y empecé a leer, hasta que se me todo el frío en mi cuerpo, me quedé paralizada y todo, y me fui leyendo, hasta que ya llegué y decía que el Ministerio de Justicia le ha concedido el estatus de refugiado. Yo, no, yo lloraba y todo, de la felicidad, obviamente, porque fueron meses muy duros, y extrañada de que no había llegado mi documento, extrañadísima que no había, y ¿verdad? Tenía a mi esposo ya loco, yo le decía, ¿cuándo llega el mío? ¿Será que a mí no me lo dieron? Porque a mí no me dieron, y me decía, jamás, es lo mismo, somos el mismo proceso, es lo mismo, se lo juro, llega más tarde. Pero es que nos dimos cuenta que cuando uno ingresa, acá a Irlanda le dan como una tarjeta azul para uno identificarse, que se llama el Blue Card, y ahí tiene como un numerito, ese numerito es como el numerito de la solicitud. Entonces resulta que aunque nosotros llegamos juntos, pero como somos dos personas adultas diferentes y se tramita la tarjeta diferente, entonces mientras mi esposo tramitaba, le pusieron el de él, de él a mí, habían como 100 personas diferentes, aunque parezca mentira, o sea, es tanta la cantidad de personas que entonces obviamente a la hora que se tramita igual ante el Ministerio de Justicia, aunque sean los mismos casos y demás, se tramita por número de solicitud. Entonces, lo tardaron como una semana y media de diferencia más o menos para que llegara mi documento, que esas significan las ciento y algo de personas en la cola, ¿verdad? Diferencia, pero sí fue muy motivante. Ah, perdón, la respuesta que recibes básicamente es la aprobación y es con el documento con el que puedes ya solicitar tu tarjeta de residencia, ¿cierto? Correcto. ¿Cuál fue la estampa o la visa que te aprueban con esta carta de aceptación? El stamp que nos dieron es el stamp 4, que es un estatus de residentes, básicamente, en Irlanda. Eso es lo que quiere decir, que no tiene como un límite para trabajar de horas, eh, que podríamos eventualmente poner nuestro propio negocio, no tenemos un límite en cuanto a eso, y que sí cumplimos, como nosotros nos dieron el estatus de refugiado. Entonces, en la ley irlandesa manifiesta que si te dan el estatus de refugiado, entonces a los 3 años de tener la residencia podemos solicitar la ciudadanía. Siempre y cuando, como te digo, no incumplamos con algunas de las causales, no sé, por ejemplo, delitos penales o situaciones así que está contemplado ante la ley irlandesa. Entonces, siempre y cuando cumplamos con la cuota social, estemos
de que seamos buenos ciudadanos, de que no infringamos la ley, de que paguemos nuestros taxes, de que esto y esto. Entonces podemos calificar en 3 años para solicitar la residencia, que eventualmente vendría siendo un año antes de que venza la carta, porque como ya prácticamente teníamos un año de estar, a la hora que se nos da la tarjeta ya había pasado un año, entonces ese año sí es contable, entonces tendrían que pasar 2 años más para que podamos solicitar, que igual es un proceso largo, incluso al final del proceso, si se acepta, está la ceremonia y todo el trámite que se debe hacer, pero bueno, es un proceso a seguir, que en el caso de nosotros no hay opción para volver a nuestro país, entonces aquí por lo menos nos hemos ido adaptando poco a poco. De las cosas más difíciles, obviamente, de estar lejos de las familias, de no volver al lugar donde uno se crió, donde uno creció, donde uno tiene su arraigo, ya ese arraigo no existe, ¿verdad? Entonces es como esas son las cosas más difíciles, pero en realidad de ahí en fuera es como una oportunidad, una nueva vida, así lo vemos. Ahora que ya al fin cuentas con este documento para poder tener más libertad, si quieres, para poder con más oportunidades, como bien decías, ¿cómo te hace sentir eso? ¿Cómo lo estás asimilando ahora? Bueno, en realidad ha sido una aceptación muy positiva, porque como le digo, el estatus que se nos concedió nos da, por así decirlo, una libertad, nos da la libertad de sentirnos que si no hacemos nada, que esté por encima, ¿verdad? Que salga de la ley, no nos van a hacer regresar a nuestro país. Entonces en ese sentido uno no tiene como ese miedo, sino que ya puedes empezar a decir, bueno, quiero mi negocio en tantos años, quiero hacer esto, quiero tener mi maestría, quiero incorporarme como un profesional aquí en este país, cuáles son los pasos a seguir. Bueno, lo hemos averiguado montones, digamos, qué es lo que tenemos que hacer. Mi esposo actualmente está sacando unos cursos para poner su propio negocio. De hecho, inició su propio negocio que lejos de la profesión que nosotros teníamos en Costa Rica, pero también tuvimos un negocio en Costa Rica hace unos años, era de un car retailer. Entonces aquí mi esposo lo implementó. Y ahorita está haciendo puramente como toda la parte formal de documentación y demás para tener no solamente el conocimiento, sino poder llevarlo a la práctica de inscribirlo y demás para poder estar en regla y para poder tener un negocio debidamente rentable y con todos los estudios y demás correspondientes. A mí también me gustaría emprender en unos meses, ya he buscado cuáles son las opciones que mejor se adaptan para lo que a mí me gustaría y de las formas en las que las pueda implementar. No me gustaría tener obviamente un local por los costos, pero sí que sea moverme hacia donde están los clientes, hacer un servicio a domicilio. Hemos implementado, hemos empezado a soñar, hemos empezado a sentirnos libres en ese sentido, incluso hasta pudimos viajar recientemente, hace poco mi esposo cumplió años, entonces fuimos a celebrarlo, fuimos a Roma a celebrarlo y la pasamos muy bien, nos volvimos a sentir como hace muchos años, que podíamos viajar, que podíamos tener nuestros recursos, que podíamos salir, que podíamos sentirnos otra vez como personas que, ¿verdad? Que pueden ejercer sus derechos sin ningún tipo de opresión o sin ningún tipo de persecución. Por dicha y gracias a Dios, nadie del país allá, a excepción de nuestra familia, sabe dónde es que estamos, entonces no es como que corramos peligro de que sepan dónde vayamos a estar. Gracias también a usted que ha permitido este espacio para yo poder expresarme, contar la historia, que no ha sido para nada fácil, pero estoy segura que la historia de un montón de otras personas ha sido aún más difícil que la de nosotros. Hay personas que vienen acá con niños, bebés, personas con algún tipo de discapacidad o con alguna situación más difícil, y entonces son situaciones y historias de vida muy, muy complicadas. Hay personas que vienen totalmente solas, en este caso por lo menos yo tenía a mi esposo, aunque no ha sido fácil y cada uno ha sido, digamos, la persona para descargarnos de las cosas y las emocionales, porque siempre cuando uno tiene a alguien cerca es como la persona con la que se desahoga y con la todo, aún así nos hemos tenido, a pesar de las pruebas y las situaciones difíciles, nos hemos acuerpado. Hay gente aquí que viene sin nadie, sin absolutamente nadie. Hay personas que les toca peor, por ejemplo, a los hombres cuando vienen solos en este país. Lamentablemente, no solo en este país, en todo el mundo en general, siento que los hombres
han perdido muchísimos derechos solamente por el hecho de ser hombres. Entonces, por ejemplo, acá en Irlanda, cuando llegan los hombres solos a pedir refugio de cualquier país, como no vienen en familia, como no vienen con alguien más, entonces no se les cataloga como prioridad. Y entonces si no hay espacios para mandarlos a dormir, los tiran incluso hasta la calle. Son situaciones de vida peor de las que está uno. Entonces, todo esto que hemos vivido, obviamente, lo que nos ha sostenido, número uno, ha sido Dios. No es que seamos personas de estar metidas en las iglesias, ni tampoco tenemos nada en contra de las personas que están metidas en las iglesias, simplemente que nuestra fe viene del corazón, nuestro agradecimiento y nuestra gratitud todos los días para con Dios es muy personal, de poder respirar, de poder tener vida y de no haber acabado la historia de uno de una manera catastrófica, Sí, como pudo haber sucedido. exactamente. María, un poquito ya concluir con esta charla. La verdad es que me alegra muchísimo que después de este año podamos, o sea, me acuerdo cuando conversábamos antes, teníamos como esas expectativas, esa esperanza de que todo llegue a esos términos, a buenos términos, ¿no? A los que ustedes esperaban y que ahora, después de un año, podamos decir que sí se ha cumplido, que sí hay esperanza de que sí tienen, que se han cumplido todos esos objetivos cuando salieron de su país por primera vez. ¿Dirías tú a alguien que está empezando este proceso, que está llegando a Irlanda en la misma situación? Pues sinceramente utilizaría la palabra que define tu podcast, resiliencia. Tienen que ser resilientes. No se puede si no existe esa palabra. Tienes que tener resiliencia y mantenerse enfocado, aunque sean los días más dolorosos, más grises, más difíciles. Hay que mantenerse con fe, esperanza, disfrutar de las cosas más pequeñas que muchas veces a veces uno ni siquiera les presta atención, aunque sea en el momento más difícil. Y por supuesto que si creen en Dios, sea Él, es lo único que podría decirles, porque no existe un manual de supervivencia en esta situación, no existe, todos los casos son muy diferentes, todos los centros para los refugiados son muy distintos, entonces tal vez la experiencia que nosotros tuvimos los primeros 6 meses estando aquí en el centro, que fue muy traumática, bien fue no solamente por lo que veníamos viviendo, sino por lo que llegamos a enfrentar a vivir ahí, después de tener nuestra casa, nuestro carro, nuestra vida, nuestra profesión, a tener que llegar a meternos a un lugar, a compartirlo con 500 personas, a escuchar las necesidades de ellos y no poder ni siquiera tener uno la privacidad para las necesidades básicas. Fue obviamente muy traumático, pero no existe un manual para eso. Al final de cuentas, todos tenemos la capacidad para vivirlo. Gracias a Dios, dentro de todas las cosas, teníamos un lugar para dormir y no estábamos afuera en el aire, porque las temperaturas aquí son muy, muy terribles. Tras de eso llegamos como en un tiempo donde apenas estaba, creo que era como el invierno, estaba muy frío, no me acuerdo. Pero aquí por lo general igual, aunque sea verano, es frío. No, por lo menos estábamos en un lugar adentro con techo, aunque tuviéramos que esperar no sé cuántas o bañarnos encima del agua de que otras 500 personas se hayan bañado, por lo menos podíamos bañarnos. Entonces, al final de cuentas, ser agradecidos con la vida, ser agradecidos, ser resilientes, es lo único que podría decir. La resiliencia es la clave. Definitivamente no hay un manual para vivir, mucho menos para sobrevivir en situaciones complicadas. Realmente son aprovechar las oportunidades, ¿no? Y en este caso, como bien decías, aprovechar la oportunidad y a veces simplemente agradecer es que existe la oportunidad. Correcto. Correcto. Sí, porque digamos, hace un año atrás era tanto lo que arrastrábamos que tal vez no veíamos, no lo vimos, digamos, como una nueva oportunidad de vida, simplemente lo veíamos como el trauma de lo que estamos pasando, el sufrimiento, esto, pero ya ahora que ya superamos ese paso, que ya gracias a Dios tenemos la oportunidad de decir, bueno, no nos van a regresar, tenemos aquí la oportunidad del respaldo para poder empezar una nueva vida y demás, entonces ya como que le volvió el alma al cuerpo, así decirlo. Entonces ya uno empieza a soñar, a vivir, a querer más cosas, a de las circunstancias negativas y demás.
Pero sí, no, al final de cuentas creo que encomendarse a Dios y darle las gracias a Él en todo momento, creo que es como lo que más importante tiene que hacer uno en estas circunstancias. De verdad que me alegra escuchar esas buenas noticias, darle un poquito de esa esperanza tal vez a quienes nos escuchan y están pasando por una situación similar y pues simplemente mantenerse, como se dice, ¿no? Fuerte, resiliente y siempre con esa esperanza. Creo que también una parte fundamental es esto que estamos intentando hacer, que no estar solas, ¿no? Siempre como que a tener esta comunidad en conexión y que cuando necesitemos estamos unos para otros, ya sea para difundir, expresar nuestros pensamientos, pero también en este momento como para expresar esos resultados, Claro. ese esfuerzo, ¿no? El resultado de esos esfuerzos que ha habido durante un buen tiempo, que también es merecedor. También eso tiene que expresarse, tiene que compartirse para que realmente sea real esta conexión entre nosotras. Te agradezco lo mejor para lo que viene, ya con las nuevas condiciones, con el nuevo estatus que tienen, lo mejor para ustedes en pareja, que se tienen uno al otro, pues adelante, a seguir trabajando y eso. ¿Tienes algo Pues más claro, para decir Janet. antes de finalizar? Sí, perdón por interrumpirte. Sí, antes de finalizar, no me gustaría terminar sin antes agradecerle, obviamente, por el espacio y además no solo agradecerle, sino también felicitarla por el arduo trabajo que ha hecho a lo largo de este año. Hay muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo detrás de llevarle un podcast a muchísimas personas, miles de personas que lo escuchan y eso es de admirar. La felicito muchísimo. Es una mujer que admiro, que por su valentía, por su capacidad de llevar todo esto adelante y obviamente mi agradecimiento total por permitirle a las personas que nos expresemos, que al final de cuentas es muy terapéutico, esta situación es parte de poder sanarnos y liberarnos un poco de las situaciones que uno vive y obviamente totalmente agradecida, orgullosa y felicidades por su podcast. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a todos los que nos oyen. Esto es Latina Resilience, tu podcast.